Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo, aquí, con muchísima energía y súper emocionado de estar de nuevo con ustedes. Hoy tenemos un tema que, creo, va a resonar con muchos de ustedes, especialmente porque involucra a alguien que todos conocemos, bueno, a veces, amamos, a veces, cuestionamos, Kerem Bürsin. Así es, hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin, su respuesta a las críticas y, sobre todo, cómo defiende su felicidad. Ya saben, el mundo de la farándula siempre está lleno de opiniones, de juicios, de luces y sombras. Y Kerem, como una de las estrellas más brillantes de la televisión turca y con proyección internacional, no ha estado exento de esto. Hemos visto de todo, elogios, halagos, pero también críticas, comentarios negativos, y rumores que van y vienen. Pero, ¿cómo lidia Kerem con todo esto? ¿Cómo protege su bienestar, su paz mental y, sobre todo, su felicidad? Eso es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a analizar algunas de sus declaraciones, a ver cómo ha reaccionado ante situaciones específicas y, sobre todo, a intentar entender la filosofía que parece guiar su vida. Así que, prepárense para un análisis interesante, con datos, con ejemplos y, por supuesto, con mi opinión, que siempre es un ingrediente extra en este canal. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, o si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Es completamente gratis y te aseguras de no perderte ninguno de mis vídeos. Activa la campanita para no perderte ninguna notificación y así estar al tanto de todas las novedades. Suscribirse es la mejor forma de apoyar el canal y a mí. Ahora sí, comenzamos. Bien, para empezar, creo que es importante entender que Kerem Bürsin, además de ser un actor talentosísimo, es una persona. Una persona con sentimientos, con emociones, con sus propias inseguridades y preocupaciones. Y como cualquier persona, también está expuesto a las críticas. La diferencia, claro, es la magnitud de esas críticas. Un comentario negativo en redes sociales para cualquiera de nosotros puede ser molesto, pero para una celebridad, puede ser algo constante, algo que te persigue y que, en muchos casos, puede afectarte profundamente. Pero, ¿qué tipo de críticas ha recibido Kerem? Bueno, han sido de todo tipo. Críticas sobre su trabajo, por supuesto. Algunos espectadores no han quedado contentos con ciertos papeles, con ciertas interpretaciones, con ciertos proyectos. Han criticado su físico, su estilo, su vida personal, sus relaciones sentimentales. Absolutamente todo, por lo visto, es susceptible de ser criticado. ¿Y cómo reacciona Kerem a todo esto? Pues, por lo que he podido ver y analizar, con mucha madurez y con una filosofía muy clara. En lugar de sumergirse en la negatividad y entrar en batallas en redes sociales, Kerem parece tener una estrategia muy inteligente, priorizar su bienestar y rodearse de gente que le aporte positividad. Esta estrategia, que a menudo se manifiesta en su comportamiento y en sus declaraciones, se basa en la idea fundamental de que la salud mental es un pilar esencial para una vida plena. Y, en un mundo donde la exposición mediática es constante, esta prioridad adquiere aún mayor relevancia. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es su actitud ante los rumores. Y vaya que han habido rumores. Rumores sobre sus relaciones, sobre sus supuestos problemas laborales, sobre mil y una cosas. En lugar de negar o confirmar cada rumor, Kerem parece ignorarlos en gran medida. No alimenta el drama, no se engancha. Simplemente, sigue adelante con su vida, concentrado en sus proyectos y en su felicidad. Y eso, amigos, es una lección valiosísima. Es una lección que nos invita a reflexionar sobre la importancia de no darle poder a la negatividad, a no permitir que las opiniones ajenas nos definan o nos controlen. Pero, ¿cómo logra Kerem mantener esta actitud ante los rumores? Creo que hay varios factores que influyen. En primer lugar, su propia personalidad,
que parece ser naturalmente orientada hacia el optimismo y la serenidad. En segundo lugar, su enfoque en el presente y en sus objetivos personales y profesionales. Y, en tercer lugar, su habilidad para establecer límites y proteger su espacio personal. Además, Kerem ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental. En varias entrevistas, ha destacado la importancia de cuidarse, de buscar ayuda si la necesitas, de no tener miedo a expresar tus emociones. Parece que ha aprendido a priorizar su bienestar emocional por encima de cualquier otra cosa. Y eso, sinceramente, me parece admirable. No es fácil, en un mundo que a menudo glorifica la imagen de la perfección y la fortaleza inquebrantable, reconocer la vulnerabilidad y buscar ayuda. Kerem, al hacerlo, se convierte en un ejemplo para muchos, mostrando que la fortaleza reside también en la capacidad de cuidar de uno mismo. Esta conciencia sobre la salud mental no es algo nuevo en el mundo de la farándula. Cada vez más celebridades, desde actores hasta cantantes, están abriendo el diálogo sobre la importancia del bienestar emocional. Sin embargo, la honestidad y la autenticidad con la que Kerem aborda este tema, su capacidad para hablar abiertamente sobre sus propias experiencias y sus propias estrategias para cuidar su salud mental, es lo que lo diferencia. Otro aspecto importante es su actitud ante las críticas constructivas. Por supuesto, no todas las críticas son negativas. Algunas pueden ser incluso útiles para mejorar, para crecer, para aprender. Kerem parece ser receptivo a este tipo de comentarios, pero siempre desde una perspectiva de crecimiento personal. No se deja abrumar por la negatividad, pero tampoco ignora por completo lo que se dice sobre él. Encuentra el equilibrio. Esta capacidad de discernir entre la crítica destructiva y la constructiva es fundamental. Implica una autoconciencia profunda, una capacidad de autoanálisis y una disposición a aprender y mejorar. ¿Cómo logra Kerem este equilibrio? Creo que su base reside en su confianza en sí mismo. Una persona con una autoestima sólida es capaz de escuchar las críticas sin sentirse amenazado. Puede filtrar los comentarios negativos, enfocándose en aquellos que pueden ayudarle a crecer, y descartando aquellos que solo buscan dañar o menospreciar. Ahora, vamos a hablar de cómo Kerem defiende su felicidad. Porque no es solo que ignore las críticas, sino que también toma medidas activas para proteger su bienestar. Una de ellas, como ya mencioné, es rodearse de gente que le aporta. Amigos, familia, personas que lo apoyan, que lo quieren y que lo ayudan a mantener una perspectiva positiva. Este círculo de apoyo es fundamental. Es como un escudo que lo protege de la negatividad, un refugio donde puede sentirse seguro y amado. La elección de las personas que nos rodean es crucial para nuestra felicidad. Debemos rodearnos de personas que nos impulsen, que nos inspiren, que nos celebren, que nos brinden apoyo en los momentos difíciles. Kerem, al elegir conscientemente a las personas que forman parte de su vida, demuestra una gran inteligencia emocional. También, Kerem parece tener una gran pasión por su trabajo. Y esto es fundamental. Cuando te apasiona lo que haces, cuando te sientes realizado profesionalmente, es más fácil sobrellevar cualquier adversidad. El trabajo se convierte en una fuente de alegría, de motivación y de realización personal. La pasión por el trabajo es un motor poderoso. Nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos, a superar los obstáculos, a perseverar ante las dificultades. Kerem, al amar lo que hace, encuentra en su trabajo una fuente constante de energía y felicidad. Esta pasión por el trabajo se refleja en su dedicación y en su compromiso con cada proyecto. Se involucra, investiga, se prepara a fondo para cada papel. Y esta dedicación se traduce en éxito. Su talento y su profesionalismo lo han llevado a ser reconocido a nivel internacional, abriéndole puertas a nuevas oportunidades y desafíos. Además, Kerem parece ser muy consciente de la importancia de la comunicación. No tiene miedo a hablar,
a expresar sus opiniones, a defender lo que cree. Y esto, creo, es una forma muy efectiva de protegerse de las críticas. Cuando te conoces a ti mismo, cuando sabes lo que quieres y lo que no quieres, es más fácil lidiar con las opiniones de los demás. La comunicación es una herramienta poderosa. Nos permite expresar nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros límites. Nos permite establecer relaciones saludables y construir una red de apoyo sólida. Kerem, al comunicarse de manera clara y asertiva, establece sus propias reglas del juego. No se deja influenciar por las opiniones ajenas, sino que se mantiene fiel a sus propios valores y principios. Por otro lado, y esto es algo que me encanta, Kerem parece ser muy consciente de la importancia de la desconexión. En un mundo tan conectado como el actual, donde las redes sociales nos bombardean constantemente con información, con opiniones, con críticas, es fundamental saber desconectar. Tomarse un tiempo para uno mismo, para disfrutar de la naturaleza, para hacer actividades que nos gusten. Kerem, por lo que he visto, lo hace muy bien. La desconexión es esencial para nuestra salud mental. Nos permite recargar energías, reducir el estrés, y conectarnos con nosotros mismos. En un mundo donde la inmediatez y la hiperconexión son la norma, la capacidad de desconectar se convierte en un lujo. Kerem, al priorizar la desconexión, nos recuerda la importancia de cuidar de nuestro tiempo y de nuestra energía. Nos invita a encontrar momentos de tranquilidad y a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. También, Kerem ha demostrado ser una persona muy activa en causas sociales. Participa en campañas solidarias, apoya diferentes causas y utiliza su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Esto, además de ser algo muy loable, también le da un sentido de propósito, una sensación de que está haciendo algo importante, algo que va más allá de su trabajo como actor. Y esto, sin duda, contribuye a su felicidad. La participación en causas sociales es una forma de trascender, de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Nos da un sentido de propósito, nos hace sentir útiles, nos llena de satisfacción. Kerem, al utilizar su fama y su influencia para ayudar a los demás, demuestra su compromiso con el mundo. Su activismo social no solo beneficia a las causas que apoya, sino que también enriquece su propia vida, dándole un sentido de significado y realización. Otra cosa que me parece súper importante es su actitud ante el fracaso. Todos, absolutamente todos, nos equivocamos, fallamos, tenemos momentos difíciles. Pero, ¿cómo reaccionamos ante esos momentos? ¿Nos hundimos en la desesperación o aprendemos de la experiencia y seguimos adelante? Kerem, por lo que he podido ver, tiene una mentalidad de crecimiento. Ve el fracaso como una oportunidad para aprender, para mejorar, para crecer como persona y como profesional. La mentalidad de crecimiento es la clave para el éxito. Nos permite ver los desafíos como oportunidades, los errores como lecciones, y el fracaso como un trampolín hacia el éxito. Kerem, al adoptar esta mentalidad, demuestra su resiliencia y su capacidad de adaptarse a los cambios. No se rinde ante las dificultades, sino que las utiliza como combustible para seguir adelante. En resumen, Kerem Bürsin parece tener una fórmula bastante efectiva para lidiar con las críticas y para defender su felicidad. Prioriza su bienestar, se rodea de gente positiva, se apasiona por su trabajo, se comunica, desconecta y se involucra en causas sociales. Y, por supuesto, tiene una mentalidad de crecimiento, que le permite aprender de sus errores y seguir adelante. Es un ejemplo inspirador de cómo podemos proteger nuestra salud mental y nuestra felicidad en un mundo que, a veces, puede ser un poco hostil. No es fácil, por supuesto, pero Kerem nos demuestra que es posible. Y, creo, que todos podemos aprender algo de su ejemplo. Esta fórmula, que parece ser sencilla en teoría, es, en realidad, el resultado de un trabajo constante, de una autoconciencia profunda y de una firme determinación.
Kerem no solo predica con el ejemplo, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Nos anima a preguntarnos qué podemos hacer para proteger nuestra salud mental, para rodearnos de gente positiva, para encontrar la pasión en nuestro trabajo, para comunicarnos de manera efectiva, para desconectar del mundo y para involucrarnos en causas que nos importan. La influencia de Kerem Bürsin va más allá de su trabajo como actor. Su actitud ante la vida, su forma de lidiar con las críticas y su compromiso con la felicidad personal lo convierten en un modelo a seguir para muchas personas. Es un recordatorio de que la fama y el éxito no lo son todo, y que la verdadera felicidad reside en cultivar nuestro bienestar emocional y en vivir una vida con propósito. La reflexión sobre la vida de Kerem Bürsin nos lleva a considerar la importancia de la autenticidad. En un mundo lleno de máscaras y de apariencias, Kerem se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Su honestidad y su transparencia son un soplo de aire fresco en el mundo de la farándula. La capacidad de Kerem para mantener una actitud positiva y resiliente ante las adversidades es una lección valiosa para todos nosotros. Nos enseña que podemos elegir cómo reaccionar ante las críticas, ante los fracasos, ante las dificultades. Podemos elegir enfocarnos en la negatividad y hundirnos en la desesperación, o podemos elegir aprender de la experiencia, crecer como personas y seguir adelante con una actitud positiva. El ejemplo de Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autoconciencia. Para proteger nuestra salud mental y nuestra felicidad, es fundamental que nos conozcamos a nosotros mismos. Debemos ser conscientes de nuestras fortalezas y debilidades, de nuestras emociones y de nuestras necesidades. Debemos aprender a escucharnos a nosotros mismos y a tomar decisiones que nos ayuden a vivir una vida plena y significativa. La actitud de Kerem ante la vida es un recordatorio de que la felicidad no es un destino, sino un camino. No es algo que se alcanza de forma mágica, sino que se construye día a día, con pequeñas acciones y con decisiones conscientes. La felicidad es un estado de ánimo, una forma de ser que se cultiva a través de la práctica de hábitos saludables y de la adopción de una actitud positiva ante la vida. La historia de Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo podemos transformar las adversidades en oportunidades de crecimiento. Nos muestra que los obstáculos no son el final del camino, sino una oportunidad para aprender, para mejorar y para fortalecer nuestra resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a los cambios, de superar las dificultades y de salir fortalecido de las experiencias negativas. En un mundo cada vez más complejo y desafiante, la resiliencia es una cualidad esencial para nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. Kerem Bürsin, con su actitud positiva y su capacidad de sobreponerse a las críticas y a los rumores, nos enseña la importancia de cultivar la resiliencia. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin es una inspiración para todos nosotros. Nos muestra que es posible vivir una vida plena y feliz, incluso en un mundo lleno de desafíos y adversidades. Nos enseña la importancia de cuidar nuestra salud mental, de rodearnos de gente positiva, de encontrar la pasión en nuestro trabajo, de comunicarnos de manera efectiva, de desconectar del mundo y de involucrarnos en causas que nos importan. En el mundo de la farándula, donde las apariencias a menudo dominan, Kerem Bürsin destaca por su autenticidad, su honestidad y su compromiso con su propio bienestar y el de los demás. Su ejemplo es un recordatorio de que la verdadera felicidad reside en vivir una vida con propósito, en cuidar nuestra salud mental y en rodearnos de personas que nos apoyan y nos inspiran. Su influencia se extiende más allá de su trabajo como actor, inspirando a muchos a reflexionar sobre su propia vida, a priorizar su bienestar emocional y a vivir una vida más plena y significativa. La historia de Kerem Bürsin es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de construir nuestra propia felicidad, independientemente de los desafíos que enfrentemos. Así que, para resumir, hemos hablado de la respuesta de Kerem Bürsin a las críticas y de cómo defiende su felicidad. Hemos analizado su actitud ante los rumores, ante las críticas constructivas, ante el fracaso.
Hemos explorado su relación con la salud mental, la importancia de rodearse de gente positiva, de la pasión por el trabajo, de la desconexión y de la comunicación. Y, sobre todo, hemos intentado entender la filosofía que guía su vida y que le permite ser feliz, a pesar de las luces y sombras del mundo de la farándula. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya inspirado. ¿Qué opinan ustedes de Kerem Bürsin? ¿Qué les parece su actitud ante las críticas? ¿Qué lecciones podemos sacar de su ejemplo? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus ideas, sus reflexiones. La conversación está abierta y me encanta leerlos. Y, por supuesto, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.